Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Alejandro Cabrera, líder de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en Obra de Construcción y presidente del Comité de Obra Privada de Capeco. Hoy estaré acompañándolos como moderador de la conferencia magistral Cómo afrontar una fiscalización de SUNAFIL, un tema muy importante que será abordado por el especialista a quien hemos invitado y que creo que nos va a ayudar a todos nosotros dedicados a este sector de la industria, de la construcción, a tomar las medidas necesarias. Esta actividad se desarrollará en dos partes. En la primera tendremos la exposición del especialista sobre el tema y en la segunda estaremos absolviendo consultas de los participantes. Para ello, los invito a escribirnos en la opción preguntas que ubicarán en la parte inferior de sus pantallas. Si desean, pueden formular sus consultas también de manera verbal. Les pedimos que levanten la mano para habilitar sus micrófonos a los conectados por Facebook Live a través del chat. Bueno, sin más preámbulo, con mucho gusto les presento al doctor Yuri Benjamín Zapata Aguilar. Él es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en Capeco, médico ocupacional con más de 12 años de experiencia, egresado de la maestría de la UPSUR de Medicina Ocupacional, con formación en auditoría médica, toxicología laboral, seguridad e higiene en el trabajo y salud mental en el trabajo. Asesor en sistemas integrados de gestión, egresado del programa de especialización de sistemas integrados de gestión, calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional de la Universidad de Lima, con certificación IRCA de Burao Veritas. Buenas tardes, Yuri. Bienvenido y adelante con tu exposición. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Buenas noches a todos. De inicio, les doy las felicitaciones a todos los participantes por su compromiso en esta hora de capacitación acerca de lo que es cómo afrontar exitosamente una fiscalización de SUNAFIL. Entonces, para iniciar, los puntos a tratar en esta oportunidad, vamos a hablar un poquito acerca de la SUNAFIL para comprender qué es lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Entonces, vamos a hablar acerca de las principales funciones de SUNAFIL, vamos a detallar cuáles son los tipos de inspecciones y cómo es que se origina cada una de estas. Vamos a ahondar un poquito en lo que son en las etapas de la inspección y vamos a desarrollar sobre todo qué documentos solicitan en la inspección de la SUNAFIL para saber qué documentación nos van a solicitar, de qué manera y cómo es que justamente nos las van a evaluar. Asimismo, vamos a hacer un pequeño repaso de la interpretación de escalas y multas según la SUNAFIL con la valorización actual de la consideración de la OIT. Asimismo, vamos a detallar cómo es el proceso sancionador, porque es muy importante entender y comprender todas sus etapas para saber dónde podemos nosotros todavía salvar en este proceso de inspección. Y por último, vamos a dar recomendaciones para afrontarlo correctamente este proceso. Iniciamos con las principales funciones de la SUNAFIL. Para eso es muy importante entender que la SUNAFIL tiene el objetivo final de supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que la SUNAFIL puede solicitar tanto información de la parte laboral y social como la información de la seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante reconocer esto porque muchas veces pensamos que la SUNAFIL solamente va a ver el tema de seguridad y salud en el trabajo o en otras oportunidades solamente Cuenta de pensamos que ve temas 10 para las 7, sociolaborales. 15 para las ¿Cómo va a 7. lograr, cómo va a lograr esto? Justamente ejecutando funciones de fiscalización y sanción en materias de inspección. Ya ahondando en lo que son detalles de las funciones propias de la SUNAFIL, tenemos la principal, que justamente en estadísticas del 2021 se dice que casi el 70% de sus actividades está enfocada en promover, supervisar y fiscalizar el ordenamiento jurídico, social, laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Pero esa no es su única función. También brinda asesorías técnicas. Es muy importante recalcar que SUNAFIL tiene bastantes puentes de comunicación hacia ella, sobre todo para resolver cualquier duda y consulta. Y es muy importante romper el mito
que si nosotros hacemos alguna pregunta por mesa de partes, ya sea física o virtual, la SUNAFIL puede tomar alguna consideración negativa de la empresa. Para nada. En muchas oportunidades, sobre todo cuando hay vacíos legales de interpretación, yo he realizado diferentes consultas mediante su mesa de partes virtuales y he tenido respuesta en 3 o máximo 4 días hábiles. Así que es muy importante tener en cuenta esta función porque nos va a ayudar bastante y va a ser una herramienta de gestión para aclarar los temas de duda. Asimismo, la SUNAFIL realiza diferentes tipos de investigaciones que van a estar publicadas en su página digital, donde podemos encontrar como boletines o informes que van a dar las estadísticas nacionales de cómo va su, digamos, avance como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Ahí vamos a poder encontrar datos de cuáles son los procesos de inspección con mayor cantidad de ejecución, cuáles han sido las multas más graves. Lastimosamente, lo último de lo que es en estadística en su página virtual en este tipo de investigaciones están hasta el 2022. Y también la SUNAFIL justamente es un ente que propone la emisión de normas laborales. También tiene una rama en la cual la SUNAFIL va a hacer las investigaciones tanto nacionales como internacionales para promover normativa, ya sea directamente ellos o participar en la mesa de trabajo para la elaboración de normativas relacionadas a la parte sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Comprendiendo eso, entonces nos vamos a enfocar en su primera función, que es inspección y fiscalización. Y hay que tener en cuenta que justamente existe dos tipos de inspección. Las de oficio, que generalmente se dan de una manera programada, de una manera sistémica, y es parte de su protocolo o de su programa anual de trabajo. Y por otro lado, tenemos las de denuncia, que si nosotros vemos en estadísticas, más del 50% de las inspecciones son por denuncia. ¿Y de dónde provienen estas denuncias? Estas denuncias, en la mayoría de casos, vienen por el sindicato, por un trabajador afectado. Acá vemos, por ejemplo, por accidentes mortales, enfermedades ocupacionales, o vemos por accidentes de trabajo. Asimismo, por ex trabajadores que más va al tema sociolaboral con el tema de pagos, con el tema de liquidaciones, con el tema de contratos. Dentro de estas inspecciones, justamente la parte laboral es la que tiene mayor ejecución de inspección. Para entender justamente en qué consiste una inspección de la SUNAFIL, de manera general, existen 5 etapas. Tenemos la etapa de designación del inspector. Una vez que se decida que se va a ejecutar la inspección, ya sea por oficio o por denuncia, justamente la SUNAFIL, la superintendencia, emite un oficio de designación del inspector. Aquí es muy importante recalcar que puede ser un inspector o un equipo inspector. Muchas veces nosotros vemos que primero tenemos una carta firmada por un inspector, luego por un auxiliar de inspector. Entonces, es muy importante saber de que hay oportunidades en que nos designan solamente un fiscalizador y hay oportunidades que nos designan todo un equipo. Y después, justamente este personal o este equipo de trabajo tiene 10 días hábiles para iniciar la investigación, desde que se le designa hasta, digamos, la ejecución propia de las actuaciones de investigación. Pero hay casos excepcionales que se tienen que tomar en cuenta de forma inmediata el mismo día que se recibe la denuncia. Y, por ejemplo, aquí vemos denuncias, por ejemplo, de despido arbitrario, accidentes de trabajo, sobre todo los mortales, en temas de huelga y cierre del centro laboral sin previo aviso. En lo que es actuaciones de investigación, este proceso ya es digamos, la parte central o el corazón de la etapa de inspección. Esto tiene una duración de 30 días desde que fue designado el caso al equipo o al inspector fiscalizador. Y acá justamente en esta etapa es donde se comienzan a tomar toda la información necesaria para iniciar la inspección. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a ver
que se va a encontrar justamente la etapa de inspección, visita de inspección, que muchas veces se da en obra o se da en la oficina central. Mayormente cuando es denuncia, se va directamente hacia la obra, a pesar de estar designados dentro de nuestra ficha RUC, nuestra dirección fiscal. Cuando son denuncias, específicamente se van a la obra. También va a haber una actuación que es la comparecencia donde invitan a los responsables o al responsable ante la SUNAFIL de la gestión de seguridad y salud en el trabajo a responder presencialmente. Eso en la actualidad, desde lo que es la pandemia, ha sido bastante raro, pero es importante recalcar que también la SUNAFIL tiene esa facultad de invitarlos para que tú presencialmente sustentes todo lo perteniente a tu caso. Y por última, es justamente la comprobación de que la evidencia que tú has enviado sea realmente verdadera. Esta actuación, como yo les mencioné, normalmente dura 30 días, pero existen casos excepcionales como el accidente de trabajo mortal, donde el equipo de fiscalización solamente tiene 10 días hábiles para dar una respuesta final en su informe. Después de las actuaciones de investigación, ahí nomás el fiscalizador, al cerrar ese proceso de investigación, puede tomar medidas inspectivas. Aquí puede tomar medidas inspectivas como, por ejemplo, de advertencia, diciéndoles por si acaso eso está mal, esto es una oportunidad de mejora, esto lo tienes que cambiar, donde nos va a dar un chance para que nosotros justamente podamos ejecutar las cosas de una manera correcta. También si en el momento de la visita, de la inspección, no tenemos la documentación pertinente, también nos hace un requerimiento. O si, por ejemplo, encuentra un hallazgo que necesita mayor investigación, también nos va a pedir más información para presentar. Y ahí nos va a dar un tiempo específico o un plazo determinado para poder brindarle la información y puede emitir su informe final. Pero en casos donde encuentre dentro de esa investigación cualquier circunstancia laboral que sea una amenaza inminente a la vida del trabajador, puede tanto paralizar el área de trabajo o prohibir ese trabajo. Por eso es muy importante justamente tener todo en orden porque esta es una de las facultades de la SUNAFIL que más se teme, la paralización o prohibición de trabajos o tareas. También, sobre todo cuando hay accidentes mortales, puede ser un cierre del proyecto. Al final, después de todas esas medidas, el grupo fiscalizador o el inspector puede emitir ya su informe final y este informe puede terminar en un caso archivado cuando el empleador puede o logra sustentar todas las medidas solicitadas por el grupo fiscalizador y se comprueba que no hay ningún tipo de infracción. Pero el problema viene cuando sí se encuentran las infracciones, se sustentan, hay pruebas de las mismas y el empleador no logra subsanar estos hallazgos. Y ahí es cuando el primer grupo fiscalizador emite un informe negativo hacia este caso. Y este informe justamente tiene la denominación de acta de infracción. Esta acta de infracción es el primer paso para iniciar el proceso sancionador. Pero aquí es importante recalcar que desde la etapa de inspección ya nos está dando oportunidades para nosotros poder subsanar todos los hallazgos en nuestra contra. Y es muy importante justamente en las medidas inspectivas nosotros hacer punche y comenzar a trabajar para lograr presentar los documentos solicitados en el tiempo pertinente, porque justamente lo que más se teme es esta acta de infracción. ¿Por qué? Porque en esta acta de infracción ya estamos dando inicio a un proceso sancionador que nos puede conllevar a multas administrativas para la empresa. ¿Qué documentos van a solicitar? Como les mencioné, la SUNAFIL tiene funciones tanto sociolaborales, para fiscalización de normas sociolaborales como fiscalización de normas de seguridad. Tengo en cuenta
que esta es una capacitación más enfocado a lo que es de seguridad y salud en el trabajo, pero es importante recalcarles a ustedes que la SUNAFIL no va a llegar y va a decir, bueno, yo solamente en esta oportunidad te voy a ver seguridad, salud en el trabajo, en esta oportunidad te voy a ver solamente este caso. No, SUNAFIL tiene la facultad de en esa oportunidad solicitarte ambos. Y generalmente históricamente se ha comprobado que SUNAFIL cada vez que revisa un caso ve ambas partes. Por eso es muy importante conocer qué documentos nos puede solicitar y tenerlos a la mano. Porque justamente el problema, en la mayoría de casos que yo he visto, no es que no se haya ejecutado, sino básicamente que en ese momento no se encontraba el documento, el registro, no se encontraba la evidencia o por desconocimiento de la persona que estaba atendiendo el fiscalizador, hizo mención que no se tenía. Entonces, por eso traje esta diapositiva en la cual se enumera los documentos que van a solicitar. Generalmente en la parte sociolaboral son más documentos que en la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque acá vamos a ver desde tipos de contratos, contratos de locación de servicio, recibos por honorario, de registro, constancia de entrega de boletas de pago, exhibición de horarios, exhibición de síntesis actualizada de legislación laboral, eh, si la empresa tiene más de 100 trabajadores, van a solicitar el contrato de la trabajadora social, el reglamento interno, asignación familiar, ver el tema del cumplimiento del pago de las horas extra, como también, por ejemplo, el cumplimiento de los descansos semanales obligatorios, el pago de los feriados, las vacaciones, las indemnizaciones, las gratificaciones, liquidación de beneficios sociales, utilidades, el seguro de vida y SSTR y en la inscripción al MINTRA como empresa de alto riesgo que es en el sector construcción. Y hago connotación de esto porque es bastante importante y verán que muchas veces este tema solo lo ve administración o recursos humanos y no lo ve el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, porque no es su alcance de gestión. Es por eso que desde acá voy diciéndoles a ustedes que es vital el trabajo en conjunto, tanto del responsable de esta documentación, que ya en algunos casos será el administrador del proyecto u obra, o en otros casos será el responsable de recursos humanos, junto con el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque nunca se ha visto que en los casos de fiscalización la SUNAFIL deje de solicitar información sociolaboral. En algunos casos solicita cosas puntuales, que básicamente son los primeros que hice mención, pero en otros casos llega a solicitar todo. Sobre todo cuando hay un caso de un accidente o una enfermedad ocupacional, se va enfocado justamente a ese trabajador. Cómo fueron las vacaciones, cómo fueron sus feriados, cómo si tiene su seguro de vida, su seguro de SSTR, sus bonificaciones, entre otras cosas. Y desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, va a solicitar diferentes documentos. Puede solicitar los documentos básicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo, iniciamos desde la política, iniciamos desde el comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando tenemos diferentes obras, la formación de subcomité, y si es que justamente tienen menor de 20 trabajadores, el supervisor de SST, y aquí es muy importante que justamente estos estén correctamente registrados en el T-registro también. Aquí, así como en la parte sociolaboral, estaba el reglamento interno de trabajo. Aquí es muy importante que esté el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y también la evidencia que haya sido entregado a todos los trabajadores. Dentro de este punto se revisan todos los registros obligatorios del sistema de gestión. Asimismo, hay un acápite específico para la vigilancia de salud donde el médico ocupacional va a sustentar su plan, su programa y los exámenes médicos ocupacionales. Otros puntos a tratar que ya lo ven de manera específica cuando hay un caso de accidente o de enfermedades, van a hablar, y sobre todo cuando hay inspección in situ de la obra, de los estándares de seguridad, salud en el trabajo, desde lo que es orden y limpieza, cómo es el almacenamiento,
la protección colectiva, cómo se están dando los trabajos en altura, qué tipo de permiso, qué no estándares de seguridad, al mismo en los andamios, escaleras y rampas. Y aquí en estándares de seguridad justamente es donde estadísticamente se encuentra mayor cantidad de hallazgos, porque la mayoría piensa que el orden y limpieza, bueno, no es algo que afecta o tenga un riesgo relevante a la seguridad de salud en el trabajo, cuando sí lo tiene. Igual el almacén, muchas veces yo he ido a obra y el almacén está totalmente desorganizado, con bastantes cosas en peligro. Entonces es muy importante que esas pequeñas cosas que tal vez nosotros no tengamos una buena percepción del riesgo por desconocimiento, nosotros sepamos desde ahora que también van a visualizarlo en la inspección y son puntos claves, porque generalmente se falla en eso. Muchas veces nosotros tenemos todos los estándares implementados, pero el almacén está desorganizado, el almacén no hay orden y limpieza, en el almacén no está todo correctamente almacenado, sino totalmente está tirado, regado, porque muchas veces por temas de tiempo, flojera, dejamos todo disperso en el almacén. Entonces, es importante para que ustedes vean que cosas tan sencillas que se pueden prevenir van a tomar una importancia en la fiscalización. Después vamos a ver condiciones de seguridad, tanto en los lugares de trabajo, en las instalaciones civiles y maquinarias. Tenemos que contar con un plan de respuesta ante emergencias y desastres naturales, con un enfoque sobre todo en lo que son incendios, en evacuación, en primeros auxilios. Los equipos de protección personal es pieza clave de supervisión. Hay que recordar que esto se deben de no solamente registrar su entrega, sino capacitar adecuadamente su uso. Los seguros, acá en temas de seguridad es esencial el tema del SSTR, las matrices CIPER para ver han sido elaboradas, cómo ha sido la participación de los trabajadores en su elaboración. Es muy importante ver el tema de la formación e información de temas de seguridad. Es algo que también bastante ahonda en las 4 capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Es algo bastante repetitorio en todas las fiscalizaciones. Es algo como que de cajón te van a solicitar. Por otro lado, tenemos la protección de seguridad y salud en el trabajo en trabajadores vulnerables. Y aquí se hago hincapié porque como médico ocupacional, yo he visto que en las mayorías de obras, básicamente este es uno de los talones de Aquiles del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento para que asegure el tema de trabajadoras embarazadas, no hay nada estandarizado para el tema de lactancia, hay veces que no hay temas de lactarios y sobre todo personas con discapacidad. Entonces la normativa sí te exige que tú tengas todo eso mapeado y que tengas sustento. Yo lo llamo procedimiento, pero ustedes lo pueden llamar flujos, los pueden llamar estándares, lo pueden llamar cartillas, pero siempre debe haber un documento que nos asegure la correcta gestión cuando sucedan estos casos en los trabajadores. En planes y programas de seguridad y salud en el trabajo es básico que estos planes estén actualizados. No solamente es elaborar el documento, es saber bien el seguimiento y el cumplimiento. Anteriormente la SUNAFIL solamente te solicitaba, oye, dame el plan, pero ahora ya te está preguntando de cómo va el avance y que sustentes el avance. Y eso es muy importante porque muchas veces han dejado este documento como un documento que se presenta al principio del año o a finales del año pasado para tenerlo y guardarlo y archivarlo. Ahora ya están pidiendo evidencia tanto de su progreso como el cumplimiento, ¿no? Qué tan efectivo está siendo. Y por último, te van a hablar acerca del procedimiento de trabajo y permiso de alto riesgo. Como verán, son muchos documentos. Entonces, yo como recomendación siempre digo
que es importante que nosotros tengamos en cuenta en un documento todo lo que te solicitan y te sirva como una herramienta para que de manera preventiva e interna tú vayas verificando y autoevaluándote si lo tienes o no lo tienes. Es por eso que hay diferentes documentos de gestión que nos van a ayudar. Yo les voy a presentar los que yo utilizo normalmente para verificar este cumplimiento de manera programada e interna con las áreas de trabajo. Y así yo tengo, por ejemplo, un checklist de obligaciones laborales que siempre se lo comparto para lo que son recursos humanos. Hablo con la persona encargada que va a sustentar ante la SUNAFIL si por haber motivos vaya la fiscalización a ese proyecto, a esa obra, y le comienzo a decir, mira, estos te van a solicitar, te voy a explicar, en los contratos vigentes te pueden solicitar esto, en la alta de registro tienes que tenerlo esto ordenado, y se va capacitando y se va enseñando y se va haciendo un control periódico. A lo mismo, justamente nosotros en temas de seguridad tenemos el anexo, un anexo específico elaborado por la SUNAFIL, que justamente es el que les presento acá, donde está toda la documentación que la SUNAFIL te puede solicitar anexado, o mejor dicho, en conexión a requisito legal específico por lo cual la SUNAFIL te lo puede solicitar. Y así, por ejemplo, tenemos la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, que el fiscalizador, este es el documento de la SUNAFIL, que ya también se les va a enviar a su correo para que ustedes lo tengan dentro de su sistema como un checklist del área muy importante. Yo sé que muy aparte de estos checklists, por necesidad de la norma, se hacen auditorías internas y por decisión propia del sistema de gestión también se programan las auditorías de SST, como también las auditorías de homologación o certificación. Pero muy aparte, siempre yo ejecuto esta lista de verificación en materias de SST, sobre todo que es específica al sector de construcción, que está tomando tanto nuestro reglamento del sector como también las normas internas, que es la G050, y nos da toda esa visión amplia y sustentada legalmente acerca de las preguntas, sobre todo porque esta es una herramienta que utiliza la misma SUNAFIL. Por eso es muy importante nosotros tener esta y hacerla periódicamente. Mi recomendación es que siempre esto se realice al menos una vez al año para ir justamente viendo o midiéndonos cómo vamos en esta lista de verificación. Como le repito, esta es la misma herramienta de gestión de la SUNAFIL. Esto proviene de una norma de la SUNAFIL que es justamente la fiscalización en temas de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. Y esto va a abarcar todos los puntos que les hice mención acá. Hay ciertas preguntas por cada punto, hay ciertas preguntas por estándares de seguridad, hay ciertas preguntas por lo que es el SSTR, hay ciertas preguntas para el IPER, para que ustedes vayan viendo cómo les van a preguntar y qué les van a preguntar. Y así, por ejemplo, tenemos que para lo que es gestión interna nos pueden solicitar los cargos, ¿no? De la formación del comité, desde el llamado para lo que es los candidatos, la aprobación de los candidatos, el mismo proceso de elección, el comunicado de los resultados, la acta de instalación. O sea, en este tema de comité nos piden tanto la instalación como la continuidad del mismo. Y aquí van a ver las preguntas que te van a ir solicitando y el documento que te va a ir pidiendo. Asimismo, habla acerca de los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo. Y justamente ese es uno de los documentos que se les va a enviar vía correo electrónico para que ustedes puedan tener como una herramienta de gestión para ir midiendo su cumplimiento ante cualquier posible fiscalización de la SUNAFIL, al mismo que este checklist acerca de obligaciones laborales. Ahora vamos a hablar acerca de interpretación de escalas y multas. En lo que es interpretación de escalas y multas, es importante recalcarles a ustedes que el tema de económico de las infracciones, esto va a variar cada año porque está arraigado o entrelazado al valor de la OIT, que cada año se va a ir actualizando. Y en este año está en 5.150.
Esto es en el primer concepto para la interpretación de escalas y multas. ¿Qué quiere decir? Que la multa que te puede costar este año, por ejemplo, 4.000 soles, es muy probable que el próximo año te vaya a costar 4.500, 4.600. Y eso está justamente porque el valor de la OIT va cambiando año a año. Para interpretar la escala, justamente existe una norma específica de fiscalización, del proceso de fiscalización de la SUNAFIL, donde detalla cuáles son consideradas faltas graves en temas de laborales, en temas sociolaborales, en temas de seguridad y salud en el trabajo, en temas de contratación de extranjeros, entre otros. Y así se clasifica en leve, grave y muy grave. Esta es la primera clasificación de las infracciones de manera general. Por ejemplo, las leves en temas de seguridad y salud en el trabajo están asociados al registro. ¿Qué quiere decir? Que ejecutas la actividad, sustentas que se ha ejecutado con la evidencia pertinente, pero no tienes el registro. Por ejemplo, tú tienes evidencia que se ha hecho la capacitación, tienes fotos, en la foto se determina la fecha, la hora, el año, pero no hay registro. Entonces, este registro, esta falta de registro puede ser considerado justamente dentro de una falta leve, porque has ejecutado la tarea, pero no la has registrado. O, por ejemplo, algunas veces, sobre todo en almaceneros antiguos, no registran la entrega de equipo de protección personal dentro del registro obligatorio de entrega de equipo de protección personal y lo registran en un cuaderno de cargos. Tenemos la evidencia, pero la evidencia no es acorde a los registros obligatorios del sistema de gestión. Entonces estamos viendo una infracción leve. Una infracción grave es cuando ya hay un probable riesgo de daño a la salud del trabajador, que pone un riesgo de moderado a casi severo en temas de accidentes de trabajo o en temas de lo que es enfermedades ocupacionales. Como por ejemplo, ahí estamos hablando de algunos casos relacionados a la medición del impacto a la salud de los trabajadores en los exámenes médicos, el incumplimiento, ¿no? En otros casos puede estar asociado a una falta en lo que es investigación de accidentes de trabajo. Y en los muy graves es cuando ya se comienza a infringir la norma, pero ya más asociado a un riesgo inminente de muerte. Ya está algo que justamente puede conllevar a un accidente mortal o una enfermedad ocupacional con posibilidad a discapacidad permanente. Es muy importante esta clasificación porque esto nos va a ayudar a determinar a qué escala estamos puestos. Entonces, y la última clasificación es por temas de la empresa. Si es una microempresa, una pequeña empresa o una empresa del rubro general. Entonces, es muy importante porque así ya tenemos las dos grandes clasificaciones. Primero es la tipificación de la infracción entre leve, grave y muy grave. Y luego es el tipo de empresa: microempresa, pequeña empresa y no MIPE. Y después, la última interpretación ya viene a estar expuesta al número de trabajadores afectados. Por ejemplo, hay casos en que sí se va a poder determinar un número específico de trabajadores afectados. Por ejemplo, cuando hablamos de exámenes médicos ocupacionales. En los exámenes médicos ocupacionales sí podemos decir 30 personas de las 100 personas de mi empresa no cuentan con este examen médico ocupacional. Entonces voy buscando, yo soy un OMIPE, 30 personas, ya está entre los 26 a 50 y es una consideración grave, es un 5.2 UITs, pero también hay infracciones en las que nos puede llevar a la totalidad de la empresa, como por ejemplo en la parte laboral que no esté expuesto el horario de trabajo. Eso afecta a todos. O, por ejemplo, que no esté, digamos, la política de seguridad y salud en el trabajo, que no se tenga ese compromiso de la alta dirección. Eso va a afectar a todos.
O, por ejemplo, va a haber hallazgos que va a afectar a todos como no contar o no estar actualizado en tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo o la no ejecución de monitoreos ocupacionales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber ciertos hallazgos que sí se va a poder determinar por el número de trabajadores afectados, como otros hallazgos que van a tomar la totalidad del número de trabajadores. Y esto justamente es por eso que hay ese tipo de clasificación. El número de trabajadores afectados. Hay hallazgos que sí los vamos a poder determinar en pequeños grupos afectados y hay otros hallazgos que van a ser de manera general a todos. Ahora vamos a hablar acerca del proceso sancionador. Ya hemos hablado acerca de la inspección, hemos hablado todas sus etapas, hemos hablado del tema de qué documentos nos solicitan en la parte laboral, en la parte de seguridad en el trabajo. Hemos hablado acerca de las multas e infracciones. Ahora vamos a ver el proceso sancionador. El proceso sancionador tiene dos fases. Una fase instructora, que es básicamente que te va a instruir en cuáles han sido los hallazgos negativos, si es subsanable o no es subsanable, y te da una chance a subsanar. Y la otra ya es el proceso en sí de la fase sancionadora. En la primera, primero, después del informe que en tu contra, justamente la SUNAFIL vuelve a revisar tu caso y revisa que se haya cumplido el debido proceso. Verifica que los hallazgos sean reales, que no exista una mala interpretación o algo subjetivo y que se haya cumplido todos los procesos en los plazos determinados del proceso de inspección, con los tiempos para que tú puedas haber subsanado, con la notificación de los requerimientos para subsanar eso. Es muy importante porque anteriormente la SUNAFIL, cuando emitía este proceso sancionador, generalmente no te daba oportunidad para subsanar. La visión era drástica para poner una multa o para cerrar el proyecto o para cerrar la obra o para cerrar la empresa. En cambio, ya después de unos años, la SUNAFIL ha bajado ese nivel de ser tan estricto y ya te da más chances para que tú puedas subsanar los hallazgos. Y es por eso que de la primera etapa del proceso sancionador es verificar que eso se haya cumplido, que tú hayas tenido el chance de poder levantar todos los hallazgos y sobre todo el tiempo pertinente. Después de revisar tu caso y verificar que efectivamente se haya una infracción, va a notificar a los involucrados. Aquí la notificación de involucrados también es tanto a los representantes de la empresa como a los trabajadores afectados, sobre todo cuando hay una denuncia. Por ejemplo, si viene una denuncia al sindicato, le va a emitir una notificación al sindicato. Cuando es a un trabajador, se va a notificar al propio trabajador. Y aquí, justamente en esta notificación, te detallan todos los hechos encontrados, o sea, todos los hallazgos bien descritos. La calificación de estos hallazgos según la infracción, que ya les he dicho, en leves, graves y muy graves, y también la cantidad de número de trabajadores a los cuales han sido expuestos estos hechos. Y esto nos va a conllevar a una conclusión de una posible sanción. Y es muy importante hacer la mención de la palabra posible, porque justamente acá no acaba el proceso sancionador. Acá nos está dando la noción de que viene una oportunidad más para poder subsanar o poder presentar la evidencia que tal vez por falta de tiempo no se llegó a presentar en su momento. Y justamente ahí viene la etapa de descargo, que justamente después de la notificación dentro de este proceso sancionador, le da al empleador 5 días hábiles para que haga totalmente su descargo. Para que vean, ya con esto serían dos oportunidades vitales que tiene el empleador dentro de toda esta fiscalización para presentar el descargo. Lo importante acá en este proceso de presentación de descargos en estas etapas es tener una asesoría técnica y una asesoría legal para contestar justamente estas notificaciones y poner las evidencias de tal forma que el fiscalizador las pueda comprender y revisar
de una mejor manera. Después del descargo, el equipo fiscalizador comienza otra investigación. Y esta investigación está enfocada mayormente en la verificación exclusiva del descargo. Si es que lo que has presentado es correcto, si es que lo que has presentado se ha ejecutado, se ha implementado, si es verdad o no lo que tú estás contestando. Y aquí esta investigación se va a terminar con la identificación de responsabilidad susceptible a sanción. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso ya el fiscalizador está enfocado en buscar esa responsabilidad del empleador. Porque al final va a salir un informe final de instrucción. Y en este informe final de instrucción se va a emitir 10 días después del inicio de investigación, como máximo. Y ahí sí nos dice cuál fue la conducta infractora del empleador, acá la detalla, y es muy importante recalcar que si tú no entiendes esta denominación de conducta infractora, puedes también ahí, si desde el inicio de este proceso de inspección puedes preguntar o detallar específicamente, que te detalle específicamente cuál es esta conducta, te va a decir todas las pruebas que evidencian que tú no has cumplido ese requisito legal. Las va a describir y en algunos informes hasta las anexa con fotos o videos o demás. Te hace mención cuál es el requisito legal que has vulnerado. Te va a decir la norma, te va a decir el artículo, el inciso, te los va a detallar. Y asimismo te pone la sanción propuesta. Y ahí es la determinación según la escala de cuánto te corresponde a ti según el nivel el número de infracciones leves, moderadas o severas y el número de trabajadores expuestos. Es muy importante recalcar que los hallazgos de estas infracciones son acumulativos. No es que solamente te van a poner el precio de una infracción, sino te pone de todas, se suman. Y el proceso sancionador ya de por sí, que es la última etapa, es con la notificación y recepción de este informe que les mencioné. Y acá viene la tercera y último, digamos, la tercera de presentación de descargo de entre toda esta fiscalización, para que vean, ya te da bastante chance la SUNAFIL, lo que anteriormente no te daba. Y ahí, ahí tú tienes tiempo para presentar toda la documentación, toda la evidencia, la subsanación de los hallazgos, y ahí se inicia la realización de actuaciones complementarias. Después de eso, ya se dicta la primera resolución, digamos la resolución de primera instancia, donde se decine o se define si es que se multa o se archiva el caso. En la mayoría de casos, justamente cuando se llega a esta etapa, se llega a archivar el caso porque ya en el nuevo proceso de fiscalización, como verán, ya han pasado 3 subsanaciones. Ya que no lo hayas tú podido subsanar es porque la falta está muy grave o, o no se va a poder subsanar nunca. Entonces, y acá te vuelve a dar el chance, el cuarto y último chance en la que es presentación de recursos de consideración, de reconsideración o de apelación a este informe de primera instancia. Y es muy importante recalcar que justamente te da la resolución, te notifica la resolución y tú tienes 15 días para justamente presentar este recurso de apelación o recurso de reconsideración. En el recurso de reconsideración es que tú estás aceptando la falta, pero pides una reconsideración justamente de la multa, y en lo que es apelación es que tú no estás aceptando la infracción. Y por último, ya por la Intendencia Regional, es que la SUNAFIL emite la segunda resolución ya con un informe final, que es la resolución de segunda instancia. En casos excepcionales ha llegado al Tribunal de Fiscalización, pero solo en casos excepcionales. Generalmente la mayoría de procesos acaba en esta segunda instancia dentro de la Intendencia Regional de cada departamento.
Las recomendaciones para pasar exitosamente este proceso, que a veces es muy tedioso, que a veces es muy complejo y que no se logra, digamos, entender a su totalidad, son las siguientes. Vamos a empezar con las más básicas y comunes que ustedes van a poder encontrar y después vamos a terminar con las más detalladas o las recomendaciones que por mi experiencia considero que son vitales para ejecutar este proceso de una manera correcta. Lo más básico en todo libro te va a decir es que cumplas la norma. Cumplas en totalidad la norma, eso es algo tácito. Otro punto es que siempre se debe de decir la verdad en el caso de la fiscalización, porque como has visto, te dan de 3 a 4 chances para subsanar. Entonces, es muy importante nosotros reconocer, hay veces de que no se tiene y a veces sí se tiene. ¿Por qué? En mi experiencia, justamente este punto es lo que me ha ocasionado a mí mayor complejidad en la resolución de este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque a veces por miedo o por desconocimiento se dice algo y después tienes que crear toda la parafernalia para justamente sustentar eso. Y hay algunos casos que no se va a poder sustentar. Siempre es importante tener un asesoramiento adecuado, ya sea técnico y legal, previo a la fiscalización, durante la fiscalización y posterior a la fiscalización. Y esto es muy importante porque este es uno de los factores que tal vez los empresarios no conocen. La mayoría piensa que tener un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo o una asesoría legal constante es un gasto y no una inversión. Es un gasto y muchas veces por temas económicos no lo implementan adecuadamente de manera previa. Durante, ya me ha pasado que a mí ya me han llamado durante el proceso sancionador y no dentro de la fase de inspección, que justamente es fundamental que cuando tengas una fiscalización de la SUNAFIL, ahí nomás llega la visita o te tiene una notificación de comparecencia, tú tengas un asesoramiento técnico para que te ayude a gestionar adecuadamente la documentación y evidencia a presentar ante la SUNAFIL. Y el posterior, porque justamente todo el mundo sabe que una vez que tú ingresas a ese saco de empresas fiscalizadas por la SUNAFIL constantemente te va a ir visitando, 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 porque tienes ese antecedente. Por eso es muy importante que también hay un asesoramiento posterior. Otro punto que a veces por desconocimiento se ejecuta digamos, perjudicial grandísimamente, es que en muchas oportunidades la persona que está en recepción o el vigilante que está en la obra desconoce y maltrata a los inspectores y los deja esperando más de 10 minutos. Entonces, es importante siempre tratarlo de una manera correcta, adecuada y educada. Ni bien llega alguien presentándose como fiscalizador de la SUNAFIL, se les debe de atender de manera inmediata. El plazo máximo es 10 minutos. Yo he visto oportunidades, yo estaba en fiscalizaciones en oportunidades que de buena gente el fiscalizador llegó a esperar 15 minutos, pero a los 15 minutos ya estaba con todas las ganas de poner una acta de justamente negativa hacia la empresa, de que han obstruido el proceso de fiscalización y nos ponen una de las multas muy graves. Por último, como lo he mencionado en toda esta presentación, los plazos se tienen que cumplir. Es fundamental que tú te traces que eso como una meta, porque ya te da bastantes oportunidades la SUNAFIL para subsanar los hallazgos negativos de tu sistema de gestión. Entonces, es importante que dentro de todo el proceso tú cumplas con las notificaciones de la SUNAFIL. Ahora, lo que yo recomiendo de manera general para esto, mi experiencia, es importante designar quiénes van a participar en estas probables fiscalizaciones. Yo siempre, cuando voy a obra, yo siempre veo ya, si vienes una FIL, quiero a alguien de seguridad de salud en el trabajo o alguien de SOMA, quiero a alguien de administración o recursos humanos que contesten. ¿Quiénes van a ser los responsables? Ya, ok.
estas dos personas, perfecto. Luego voy a ver los vigilantes. Los vigilantes también, ¿quiénes son? Ya, ok, quiero sus nombres. ¿En qué horarios están? Ya, ok, correcto. Muy bien. Generalmente las fiscalizaciones, muy poco probable van los sábados, mayormente van de lunes a viernes. Pero igual tome en cuenta los horarios de los vigilantes. Muy bien. Después, si es que tengo recepcionista, al recepcionista. Si tengo al comité, a todo el comité. ¿Por qué voy a ver estos puntos? Porque la SUNAFIL va a tener contacto directo con estas personas. Y estas personas tienen que aprenderse el flujo o protocolo correcto para la atención de estas fiscalizaciones, desde cómo se deja pasar, a qué sala se va a recibir, en qué ambiente lo van a tener que esperar, cuánto tiempo tienen que responder, cómo van a notificar y demás. ¿Por qué? Porque justamente esto nos va a ayudar. Yo he visto muchos casos en los cuales lastimosamente el vigilante dejó, dejó esperando por mucho tiempo al fiscalizador y el fiscalizador levantó una apta o de obstrucción a la fiscalización, o en otros casos que justamente el vigilante o la recepcionista notificó que llegó la SUNAFIL, los hizo pasar a la empresa, pero justamente en este proceso de espera, hasta que llegara el administrador o hasta que llegara el responsable de Soma, pasó justamente el sindicato o pasó justamente aquel empleado que está renegando y comienza justamente a mencionar cosas negativas del sistema de gestión. Y ahí es cuando justamente el fiscalizador tiene toda la facultad de preguntarle a él y tomar todo eso como referencia, como verdad. Y nosotros como empresa vamos a tener que sustentar que eso es negativo, que eso es mentira. Por eso es muy importante identificar y designar ya, ok, si llega, estos van a ser los que van a contestar, que los que van a tener en contacto, muy bien. Y empiezo a trabajar o elaborar un flujo de protocolo. Como por ejemplo, en este flujo de protocolo voy a decir, ya, ok, si llega el fiscalizador, el vigilante ya lo va a dejar pasar, avisa recepción o no avisa recepción, si es que no hay o no hay recepción. Muy bien, ¿a qué sala lo va a poner? ¿Cómo va a avisar? ¿A quién va a avisar? ¿A quién avisa primero? ¿A quién avisa segundo? Muy bien, correcto. Se capacita a este personal, específicamente al vigilante, específicamente al recepcionista, al responsable de recursos humanos o al administrador o al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Los voy capacitando qué responder, cómo hacer y todo lo demás. Es más, en alguna oportunidad, lastimosamente, y sobre todo cuando son obras de carretera, en obras públicas, el fiscalizador visitó un frente y en ese frente estaba a 50 kilómetros del ingeniero Soma. No había quien lo pueda atender porque tampoco el administrador no estaba cerca. ¿Y qué pasó? Que solicitó el fiscalizador, entonces si no hay estos, que me conteste alguien del comité o del subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Y justamente estaba ahí un miembro y, al miembro del comité le van a preguntar de todo. Por eso es muy importante que también se incluya dentro de ese flujo y dentro de esa capacitación al comité, así como existe una, una capacitación acerca de la normativa para el comité. Yo siempre pongo dentro de mis programas de formación que el comité también esté preparado para este tipo de fiscalización, que sepa dónde está la documentación, que sepa cómo responder. Y ahí va el cuarto punto de la recomendación, que el almacenamiento de la documentación sea ordenado y claro, y sobre todo que tenga una leyenda, para que cualquier persona de la que he mencionado pueda encontrar la información necesaria. ¿Por qué? Porque muchas veces no van a estar las dos personas a la vez, el de recursos humanos o administración o el de seguridad y el trabajo. Muchas veces a mí me ha tocado a mí responder solo y tengo que tener la documentación, por ejemplo, laboral que me pueda solicitar, porque en ese momento me lo van a solicitar y voy a tener un tiempo determinado para presentarlo. Por eso es muy importante que y yo siempre creo una carpeta que se llama fiscalización y de esa carpeta sale dos subcarpetas que justamente una es laboral y otra es seguridad y salud en el trabajo.
Y en la subcarpeta laboral tengo acá contratos, tengo PDTs, tengo boletas de pago, tengo todo escaneado, sin capacidad de editar. Y cada área es responsable de ir subiendo esa información y yo como responsable de Soma, lo que hago es verificando que mensualmente la información esté actualizada. Pero ya tengo una carpeta específica y así yo me preparo. Y esta carpeta nos va a ayudar justamente a las auditorías, a las homologaciones, no solo al proceso de fiscalización. Por eso es muy importante tener un sistema de gestión maduro, porque esto es una buena práctica, pero se consigue con el tiempo. Y recuerda, como las fiscalizaciones de seguridad en un trabajo, es un trabajo en equipo. No solamente la SUNAFIL nos va a contestar de seguridad sobre el trabajo, por eso es importante invitar a este proceso a los administradores o a los responsables de recursos humanos. Es importante que esto tenga acceso a todos los responsables. Aquí no hay que guardarse los profesionales que no, lo que es mi parte, lo tuyo es tu parte. Es preferible que esté como para visualizar, no como editor, para visualizar ambos. Muy bien, es importante elegir un ambiente privado y aislado para la atención. Esto es algo fundamental. Parece bastante sencillo, pero lastimosamente hay veces que porque lo ponemos en el pasillo y ¡pum! Comienza a escuchar o el fiscalizador ve que los trabajadores no están con los equipos de protección personal completos o están mal puestos o están deteriorados o comienza a escuchar algún comentario negativo y es por eso que yo siempre digo, ya, si viene fiscalización, acá me lo atiendes. En ese lugar, el más aislado, donde tengo una puerta, esté cerrado, con el objetivo que justamente evitar ese contacto con otras personas que pueden brindar la información negativa al fiscalizador. Por otro lado y por último, cuando llegue, tengan una coordinación telefónica en tiempo real con los altos mandos. Y esto es vital, porque si por ejemplo te llega a un punto tú ya tienes que ir viendo a conversar con operaciones porque siempre te van a hacer una visita al lado de operaciones. Te van a decir, ya, ok, por si acaso llegó Sunafil, tienes que tener a tus capataces en orden, revisa que tengan los CPPs, que sigan manejando. O sea, tú ya vas avisando en tiempo real a todos los frentes de trabajo con el objetivo que todos estén en pendiente de esa fiscalización para justamente tratar de resolver cualquier tipo de pregunta o duda de la manera más correcta, inmediata y minimizando cualquier riesgo en los hallazgos de fiscalización. En cumplimiento al tiempo acordado para esta capacitación, por mi parte, estoy culminando e inicio el, el tiempo de conversación con ustedes. Muchas gracias, Yuri. Excelente exposición. Importante lo que nos has comentado en esta charla, en esta conferencia magistral, con detalles que creo que todos nosotros hemos podido corroborar cuando hemos tenido la oportunidad, creo, de poder recibir a Sunafil en nuestras obras. Interesante con lo que nos acabas de mencionar, la evolución de Sunafil en estos 11 años desde que fue creada, eh, como anteriormente eran muy rigurosos y rígidos en la exigencia de los determinados requisitos y que eso conllevaba a una paralización inmediata de obras, con lo cual creo que la mayoría de las empresas eh, eh, teníamos el temor o el pavor de poder recibir a miembros de la SUNAFIL dentro de nuestras obras ante una inminente cierre de la obra prácticamente. Creo que lo que tú acabas de describirnos en esta presentación nos señala de que hay muchas instancias que se pueden ir desarrollando en este proceso, como tú lo has descrito, sancionador, donde hay, digamos, oportunidad para poder asesorarse por especialistas, asesores técnicos, legales, como tú lo señalas,
y poder salir airosos de esta inspección realizada por miembros de la SUNAFIL. Yo rescato mucho también que la SUNAFIL, un ente al cual creo que la mayoría de nosotros siempre escapamos o nos atemorizamos entre una construcción, no solamente tiene esta función de fiscalizar, ¿no? Y de velar por el ordenamiento jurídico, sociolaboral y seguridad de salud en el trabajo, sino también brindarnos esa asesoría técnica que no usamos, o la mayoría creo que por desconocimiento no ha recurrido para poder obtener esta ayuda, soporte o asistencia necesaria de manera preventiva ante una inspección. Creo que esto nos ha dado muchas pautas de cómo lograr con ello. Y un último punto que también promueve la investigación, algo que se da de manera muy reducida, tal vez en nosotros, y que también nos compromete a poder ir mejorando en estas cumplimientos de normativas que a nosotros como industria definitivamente nos conviene hacia todas las partes, ¿no? Bien, yo quisiera agradecerte una vez más, Yuri. Te invito todavía a permanecer en este panel. A continuación, quisiera presentarles al ingeniero Arturo Bermúdez Ramos. Él es jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de IBC Contratistas Generales. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Sí, muy buenas noches con todos y todas, a todos los presentes. Doctor Yuri, Alejandro, excelente exposición, doctor. Nos ha Si dejado podrías prender bastante. tu cámara, Arturo, por favor. Sí, no lo puedo, me han bloqueado desde allá, no puedo, Ya. no sé si por favor me lo podrían Si nos permitir. pueden ayudar ahí en interno, Patricia o Elizabeth, para poder corregir esta. Ya, Ya, ahora ya sí. te tenemos, ya te Muchas tenemos. gracias, muy amable. Sí, Perfecto, Arturo. Bien, agradecerle a Capeco, a la Cámara Peruana de la Construcción por la invitación. Doctor Yuri, excelente exposición, ha dejado bastante claro sobre el tema de cómo afrontar una buena fiscalización de SUNAFIL, al moderador, al ingeniero Alejandro Cabrera y a todos los presentes, cerca de 116 colegas que están conectados, profesionales, interesados en la seguridad y salud de los trabajadores. Bien, como bien lo han mencionado, ¿no? La evolución de SUNAFIL ha sido positiva en estos años, ha sido muy positiva y eso es bueno, eso es bastante beneficioso para el sector construcción, para las organizaciones y para todos los medios involucrados en este negocio de la construcción. Anteriormente, me acuerdo, como bien lo mencionaban, se le cerraba la puerta al inspector, no se le dejaba ingresar. Hoy es distinto. Bien lo decía el doctor Yuri, 10 minutos o si no un acta de obstrucción. Las cosas han cambiado. El inspector de la SUNAFIL hoy en día es un profesional más empático. Te asesora, te da oportunidades y básicamente busca mejorar la seguridad y salud de los trabajadores en el centro laboral. Por la expertise que tengo en este rubro de la seguridad y salud ocupacional, ya me presentaron, yo pertenezco a la empresa IBC Contratistas Generales, disculpen, no me había presentado completamente, soy jefe corporativo de dicha constructora, tengo cerca de 18 años en el sector seguridad y salud en el trabajo, y por mi expertise en estas fiscalizaciones de SUNAFIL, la mayor cantidad de observaciones se dan en temas de riesgos críticos hacia los trabajadores, como bien lo mencionaban anteriormente el expositor, el doctor Yuri. Los documentos obligatorios del registro de seguridad y salud en el trabajo. Pero para evitar todo eso, la recomendación número uno es cumplir con la normativa legal. Cumpliendo con las normativas legales en seguridad y salud en el trabajo que ya todos conocemos, la ley de seguridad, el reglamento 05, el reglamento de seguridad para el sector construcción, el decreto 011, la normativa G050, seguridad durante la construcción, realizar auditorías internas y con un sólido sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,
y con todas las recomendaciones que ha brindado el doctor Yuri en esta exposición, estoy seguro que vamos a pasar o vamos a realizar una magnífica fiscalización por parte de la SUNAFIL. Muchas gracias, Eh, Arturo. Yo tengo una pregunta para ti. a ver, En tu experiencia, Arturo, ¿cuál ha sido, digamos, las preguntas más complejas para responder ante la fiscalización? gracias por la pregunta, doctor. Sí, hay algunas que realmente me han sacado canas verdes. Por ejemplo, básicamente ocurre cuando tenemos accidente de trabajo en nuestro centro de labores. Cuando es una fiscalización rutinaria de alguna campaña, una inspección De imprevista, oficio. es mucho más fácil. Pero cuando hay un accidente de trabajo, es más complicado. Por ejemplo, en una carta de la SUNAFIL, me solicitaban las capacitaciones, el entrenamiento, los simulacros que había realizado dicho trabajador desde su fecha de ingreso. Y ese trabajador tenía más de un año y medio de haber ingresado al proyecto. Entonces, buscar toda esa información es bastante tediosa y muchas veces no existe o han desaparecido. Entonces, yo recomiendo a los colegas que hay que digitalizar todos los documentos de gestión. Hay que tenerlos porque de manera física se pueden extraviar, se pueden perder. Si lo digitalizamos ordenadamente, así como lo mencionaba la parte documentaria, ¿no? PDTs, planillas, boletas, etcétera, igual de la misma manera los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El IPER también es muy importante. Los documentos legales que deben ser difundidos, aprobados por el comité, y todos esos documentos que nos solicitan no los piden de repente un mes, 2 meses o durante el año, nos piden desde el ingreso del trabajador y es bastante complejo. Eso es lo más difícil que ha podido suceder para poder de repente eh, almacenar o buscar todos esos documentos de gestión. Y más aún, ¿qué pasaría con un fatal? La cosa se complica. De repente a un trabajador que está accidentado se le puede capacitar en el momento o de repente en el transcurso de que la SUNAFIL nos da un plazo para poder levantar, pero aún un accidente fatal es imposible. Es ahí donde vienen las penalidades, vienen las consecuencias más severas. Y bien lo decía el doctor, cuando la falta es más grave y cuando está involucrado mayor número de trabajadores, lógicamente la sanción es millonaria. Inclusive he visto cierre de algunos proyectos, llevan a la quiebra los proyectos. Y la otra parte que quiero rescatar es tener un asesoramiento adecuado. Muchas organizaciones piensan que es un ahorro no contratar personal competente, ¿no? Un personal competente en seguridad, un personal competente en temas de laboral, un abogado, es realmente una inversión para poder pasar una muy buena inspección de la SUNAFIL, para poder afrontar una buena inspección. Los otros temas más ligeros que he tenido en mi expertise es netamente sobre tema de estándares de higiene ocupacional, como son comedores, vestuarios, servicios higiénicos, ¿no? Que está bien definido en la norma G050, ¿no? Que tiene que ser un piso desolado, tiene que ser, eh, los, cada trabajador debe tener su casillero. Bueno, faltan algunos, se pueden subsanar, son subsanables. Me pasó un caso muy peculiar cuando había una cuadrilla de 20 trabajadores, todos varones, y había una vigía mujer, y yo solamente contaba con baños con servicios higiénicos para varones. Me exigieron que coloque para esa persona de sexo femenino un baño y que esté señalizado. Se puede levantar, lógicamente, ¿no? Y bien, son cosas que en el transcurso de las inspecciones, en el transcurso de la experiencia, se lleva con éxito y se va adquiriendo mayor conocimiento en estos temas de las inspecciones de la SUNAFIL, ¿no? Bien, esa sería mi respuesta, doctor, y Muchas Muchas muchísimas gracias, gracias. gracias. Arturo. Gracias, Arturo. Importante esta reflexión con las experiencias, Arturo y Yuri, a lo largo de estos años, digamos, lo que nosotros, UNAFIL, nos exige en cumplimiento sociolaboral y normativo en la seguridad y salud en el trabajo, y que nos lleva a la reflexión, ¿no? Lo que ustedes acaban de decir, esto no es un gasto, es una inversión y contar con personas calificadas y competentes, que muchas empresas
están ya tratando de incorporarlas como parte de su política y sistema de gestión en prevención en seguridad y salud en el trabajo y en temas sociolaborales. Creo que esto nos permite a tomar conciencia de estas, digamos, de estas normativas, de estas oportunidades que nos da también nuestras normas, de poder cumplirlas y sobre todo promover de alguna forma también la estabilidad en nuestras obras, ¿no? Bien, yo quisiera agradecer a Arturo y a Yuri y invitarlos a iniciar con el conversatorio. Tenemos algunas consultas de los participantes. Si nos pueden ayudar, por favor, a poder leerlas y darles respuesta a cada una de las consultas. A ver, voy a leer una nos hace mención, desde Cusco nos escriben y nos hacen mención dónde podemos encontrar las normativas emitidas, ¿no? Básicamente en el peruano puedes tú encontrar todas las normativas nacionales, tanto las normativas de los decretos supremos, las leyes, las resoluciones ministeriales o también los documentos emitidos por la SUNAFIL. Ahora, en tu pregunta específicamente nos haces mención de los feriados regionales, departamentales o municipales. Ahí generalmente es por normas, es la misma el gobierno, el CORE, el gobierno regional o el gobierno municipal que las comienza a emitir. Generalmente ellos tienen un portal de emisión justamente de esta normativa. Lastimosamente eso es lo difícil, sobre todo cuando está centralizada digamos, la empresa en Lima y justamente tenemos proyectos en provincias y proyectos en municipios aislados. Entiendo tu preocupación porque a veces justamente nosotros no nos llega la información adecuada. Es por eso que es muy importante tener un puente de comunicación con los municipios y los gobiernos regionales, sobre todo cuando estamos hablando de obras públicas. ¿No? En mi experiencia, yo siempre estoy solicitando como parte de la acción comunitaria, siempre se vaya teniendo un contacto continuo con las entidades municipales, departamentales o regionales, ¿no? Ahora tenemos la siguiente pregunta, Arturo, que nos dicen, ¿no? Las infracciones en materia de seguridad solo en el trabajo prescriben. Yo tengo entendido que no. Así es, no prescriben, Ujú. continúan, doctor. Claro, este tipo de multas no prescriben y justamente la SUNAFIL tiene, digamos, interconectado con otros organismos para justamente poder asegurar el pago de estas multas y no es algo Y muy es, sencillo, porque he visto que hasta embargan cuentas, si es que más no recuerdo, que tenían hasta esa facultad. es Entonces, correcto. no prescriben. Doctor, es más, cuando hay un accidente fatal y por algo hayan pasado ciertos años, 10, 15 años, inclusive los herederos pueden continuar con el juicio. He visto casos que, por ejemplo, había un trabajador que murió en el 2010, dejaron el juicio en stand-by, 2020, puede el hijo o el heredero puede continuar con ese juicio. Por ejemplo, en temas, Arturo, de salud ocupacional, cuando hablamos de cáncer, la denuncia puede hacerse hasta 40 años después, Ah, porque se ha correcto. visto agentes químicos que se quedan dentro del organismo del cuerpo, sobre todo metales pesados como el cadmio, como el mercurio, cuyos daños a la salud no se ven de manera aguda, sino se ven de manera crónica. Es por eso que justamente yo tenía la noción de que estos no prescriben. Correcto. Después estoy viendo, John nos pregunta acerca de lo que es el lactario. La normativa del lactario es bastante específica, lo ve el tema del punto de responsabilidad social y nos indica un cierto número de trabajadoras mujeres por lugar de trabajo para implementarlos como una obligación. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos que tener en cuenta primero cuántas mujeres tenemos en el lugar de trabajo y en la razón social. Si en el lugar de trabajo tenemos
aproximadamente 20 mujeres como mínimo, y estas están en edad fértil. Ojo, que la edad fértil no lo determina el médico ocupacional, sino lo determina la ley, que es entre 15 a 50 años, a pesar que algunas mujeres entran en el proceso de menopausia entre los 40 y 50, la ley lo toma hasta los 50 años, y si es que en ese lugar de trabajo hay más de 20 mujeres, sí debe de contar con lactario. Y se debe de implementar no solamente lactario, sino el programa anual de lactario. Ahora, ¿qué pasa si es que en mi lugar de trabajo tengo menos de 20 trabajadoras mujeres? Como obligación, como función del médico ocupacional, el médico ocupacional debe realizar la vigilancia de este personal vulnerable, evaluar su caso de gestación, si es una gestación de alto riesgo obstétrico o no, y asimismo la identificación de peligros laborales que pueden impactar negativamente en su gestación o lactancia. Para justamente es como se hace un pequeño hiper para esa gestante de manera individual, y en coordinación con recursos humanos y seguridad se ponen todas las medidas restrictivas pertinentes. Generalmente cuando es en obra, generalmente la gestante sale del área operativa y comienza a trabajar temas administrativos, porque lastimosamente en el rubro que estamos, la parte operativa sí puede generar daños en el feto. Creo que Bien, tenemos otra consulta, a ver si continúo, es de Elber Sánchez Díaz. ¿Cómo identificar a un trabajador si verdaderamente está en planilla? bien, eso creo que lo sacas primero, las primeras evidencias que tú puedes presentar son las boletas de pago, Claro. que ahí justamente es una evidencia que está en planilla. Por otro lado, si más no me equivoco, el PDT al descargarlo, el T-registro, vas a poder también constatar que está en planilla, porque ahí sale la modalidad de trabajo. Correcto, sí. Bien, Karina Paula, si la queja llega a Sunafil por parte del sindicato y no es verdad, Muy bien. Aquí vamos a tener bastante rigor con el tema del sindicato. El sindicato, yo sé que en la mayoría de casos ha sido estigmatizado como algo negativo. Yo siempre recomiendo que mientras hay una comunicación fluida y una comunicación respetuosa y clara con el sindicato, no debería haber existir problemas, porque ambos lados, tanto el sindicato como el empresario, está enfocado en la salud del trabajador. O sea, tienen el mismo norte. El problema es cuando se ponen rencillas personales entre uno y otro. Entonces, mi primera respuesta ante esta pregunta es: trata de tener siempre una buena comunicación con tu sindicato. Ahora, si tú me dices, ¿qué pasa si el sindicato denuncia y es mentira? Pues eso va a tener que demostrarse dentro de la fiscalización. Evidentemente, si la SONAFIL toma una denuncia del sindicato, sí o sí va a ir a tu centro laboral y tú vas a tener que sustentar. Lastimosamente, yo sí estoy partícipe de que el sindicato, de estos casos, Karina, como el tuyo, que el sindicato hizo mención de que algo que no se cumplía cuando sí se cumplía, pero fue por desconocimiento que hizo esa denuncia, porque no se había mostrado los registros, no se había conversado con el sindicato. Pero si tú estás cumpliendo la normativa, justamente la fiscalización la vas a pasar sencillo, porque como esa fiscalización va a estar puntualizada a lo que está mencionando el sindicato, tú solamente presenta todos los sustentos, todas las evidencias pertinentes, y solamente te van a archivar el caso. Acá lo importante, como digo, es que tengas una buena comunicación con tu sindicato, porque muchas de las denuncias no es por, digamos, por maldad, por así decirlo, sino es por desconocimiento o por ignorancia de cosas que sí hacemos. Y la otra es, si tienes todo en orden, como se dice el dicho, ¿no? El que no la debe, no la teme. Así que estoy seguro que si tienes todo en regla, la vas a pasar como cualquier auditoría de sistema de gestión. correcto, gracias, Judy. Betty Vázquez Salazar nos consulta, buenas noches, ¿los documentos ordenados y claros pueden ser originales? Eh, Así es. Pueden ser o digitales,
o se tienen que presentar en físico? La idea es tenerlo digitalizado por la experiencia que les comenté en mi exposición. Se puede presentar en físico también de igual manera, pero el físico se puede deteriorar, se puede extraviar. De cualquiera de las formas se puede presentar. Correcto, Arturo. Creo que eso sí lo mencionaste, que la digitalización ahora es sumamente importante y creo que es una Así es. herramienta válida desde el punto de vista legal también, no como una herramienta de prueba. Bien, Dayan Bustamante Núñez nos consulta cómo nos enteramos que la inspección ha culminado o ha sido archivada. Mediante un documento, generalmente, como bien lo menciona Arturo, ahora todos los procesos son digitalizados. Nos mandan a la casilla electrónica un informe donde como conclusión es que se archiva el caso. Por eso es muy importante revisar frecuentemente la casilla electrónica de la empresa, porque ahí es el puente de comunicación digital con la SUNAFIL. Correcto. Esta es una consulta de Julio Campos. Buenas noches. Bueno, saludos para el ingeniero Bermúdez, ex compañero de trabajo en Trujillo y Lima, Julio Campos. La consulta es, si los vigía, ¿en qué régimen están o qué sustento legal tienen? Bien, Julio, de todo muy buenas noches, gusto verte después de mucho tiempo, escucharte, perdón, escucharte después de mucho tiempo. Y bien, los vigías actualmente están en el régimen de construcción civil. Ya desde el año pasado ya el vigía ha pasado a ser parte de construcción civil, tiene que tener su carnet REC, está en planilla, lógicamente, y ya pertenece al régimen de construcción civil. Muy bien, gracias, Arturo. Antonio Mesa nos consulta cada cuánto tiempo se debe realizar un hiper. Bien, el hiperlínea base desde inicio de obra. La normativa recomienda que el hiper se debe revisar de manera anual o, en su defecto, cuando haya habido un accidente. Inmediatamente tiene que ser revisado, modificado, mejorado el hiper C y, lógicamente, aprobado por el comité o subcomité de seguridad y salud en el trabajo, en caso corresponda, ya sea comité, más de 20 trabajadores, y subcomité igual, o supervisor, menos de 20 trabajadores. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Como por agregar como experiencia en temas del hiper, porque una vez sí me pasó de que justamente el hiper sí lo habían actualizado de forma anual, pero lastimosamente no se evidenciaba esa actualización. Por eso es importante incluir la fecha de elaboración, la Ok. fecha de revisión y la fecha de actualización y la fecha de aprobación. No se olviden de eso porque justamente eso nos va a ayudar a sustentar que se ha revisado, porque muchas veces el hiper no se cambia, es casi lo mismo, pero se tiene que revisar. Entonces tiene que haber la constancia de esa fecha de actualización, esa fecha nueva de aprobación, de revisión y demás. Y como bien lo mencionó Arturo, se recomienda como una buena práctica que el comité lo apruebe y por lo tanto también debe estar correlacionado a una acta de comité de esa revisión y aprobación. Muy bien, gracias, Yuri, por complementar la respuesta. Bien, Jesús Alberto Hernández nos consulta. Buenas noches, mi nombre es Jesús Hernández. Mi consulta es si en obras de construcción también se debe contratar a personas con discapacidad a pesar de ser una actividad de alto riesgo, según se indica en la normativa. Ok. Mira, esto es algo bastante, digamos, en boga, porque sabemos que somos una empresa de alto riesgo y por lo tanto algunas, algunas particularidades de la misma ejecución de nuestro rubro no va a permitir cualquier PCD. Yo siempre recomiendo que la norma de PCD es transectorial. ¿Qué quiere decir? Que no hace discriminación a ningún sector. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen una parte administrativa de menor riesgo y una parte operativa de mayor riesgo. En mi recomendación para lo que es trabajos de PCD, personas con discapacidad, yo los enfoco bastante al área administrativa para evitar digamos, para mitigar la exposición a peligros muy fuertes. Pero también se ha visto en obra que yo he tenido PCDs, por ejemplo, yo he tenido PCDs vigías que les faltaba, estaban ciegos de un ojo y ya tenían su carnet con nadie, porque obvio, el tema de discapacidad no es que totalmente ciego, totalmente sordo,
he tenido también personal operativo de limpieza con agenesia de pabellón auricular, pero escuchaba totalmente, o he tenido trabajadores que por antecedentes de accidentes de trabajo están discapacitados con 3 dedos o un dedo y siguen laborando, obviamente con todas las restricciones laborales. Por eso es que la SUNAFIL ante este punto generalmente te va a exigir que implementes a los PCD, y si más no me equivoco, la norma te dice un 3% siempre y cuando superes los 100 trabajadores que estés en planilla, ¿no? Muy bien. Bueno, vienen llegando varias consultas, la verdad que se está generando, ha generado mucho interés y eso es muy bueno para todos. Voy a leer unas 4 consultas más. A ver, Rafael Laura nos consulta, ¿qué pasa si no se cuenta con un médico ocupacional en el trabajo? ¿Qué tipo de salud en el trabajo ve el médico? Rafael, esto es algo que me gusta bastante, este tipo de preguntas, porque lastimosamente todavía pasa en la mayoría de obras donde no hay un médico ocupacional. Aquí es muy importante desde cuándo se convierte en un requisito. En teoría, la normativa que empezó todo lo que es Sistema de Gestión de Salud Ocupacional es la 312, emitida en el 2011, que nos hacía justamente de forma general que cuando la empresa, así sea de alto riesgo o bajo riesgo, supere los 200 trabajadores, sí o sí debe contar un médico por 8 horas a la semana. Superado esto, este número de trabajadores ya son las 6 horas diarias o 30 horas semanales. Actualmente, justamente hay cambios en la normativa, pero acá me gusta aclarar que esos cambios en la normativa, desde el primer inicio, te dicen de que estos cambios van a ser o van a afectar a las empresas que no sean de alto riesgo. Por lo tanto, las empresas de alto riesgo se van a continuar con la normativa pasada, que es la 312. Es por eso que la presencia del médico ocupacional va a ser casi en el sector construcción, casi lo mismo. A efectos de la inmobiliaria, que si más no recuerdo, no está catalogada el proceso de inmobiliaria solo, como empresa de alto riesgo, porque solamente es venta, ¿no? Pero en temas de construcción, sí está como un requisito legal la presencia de los colegas. Ahora, dentro de sus funciones, eso es bastante, siempre recalco, porque yo cuando voy a obra a visitar, parece que llegó salud, porque la primera que me comienzan a hacer son preguntas médicas, ¿no? Y generalmente la función del médico ocupacional es un gestor, es una especialidad de la salud pública, es una especialidad administrativa, por así lo llamamos los médicos, que se enfoca en la prevención de enfermedades relacionadas por el trabajo o en la prevención de enfermedades ocupacionales y en el acompañamiento de los trabajadores accidentados, tanto durante el accidente, durante su recuperación y su reincorporación, pero no tiene una función clínica, o sea, no es porque voy a poner un tópico. Que puede hacerlo, puede hacerlo. Que está formado. Pero es una especialidad que más se enfoca como un miembro más del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde de una manera planificada y ordenada y en conjunto con los ingenieros de seguridad y medio ambiente, van a trabajar para la salud del trabajador. Muy bien, Yuri, gracias. Tengo una pregunta interesante de Luis Vallejos. Buenas tardes. Cuando un trabajador obrero cesa y este no quiere pasar su examen médico de retiro y firma un documento donde indica que no pasará su emo de retiro y pasa un tiempo y el ex trabajador le detectan una enfermedad física, ¿puede demandar a la empresa aún que haya firmado un documento legal? Interesante, me ha pasado. Y ahí hay que ver la connotación de esto y la importancia del examen médico ocupacional de retiro.
Muchas veces cuando a mí me han contratado obras por temas, digamos, encuentro este antecedente, ¿no? Y que es bastante común, ¿no? Para ahorrar, que me firmen el documento, que ellos se responsabilizan y todos. Yo sí he estado en una situación que sí esto se ha llevado a una fiscalización. Y la fiscalización lo que va a buscar es que el empleador haya asegurado por todos los medios que se pase este examen médico ocupacional de retiro. ¿Por qué? Porque los exámenes médicos ocupacionales para el sector construcción, todos son obligatorios, no hay ninguno facultativo. El de ingreso, el periódico que va a ser anual, con una frecuencia anual, y el de retiro son obligatorios. Entonces tú tienes que asegurar que justamente el de retiro se dé. Mi recomendación, Luis, es que tú evidencies que hayas notificado esa programación, que no se vale, que no termine como que me firmó un documento y ahí quedó, porque muchas veces SUNAFIL lo toma como una coacción, sobre todo cuando dentro del proceso de fiscalización se evidencia que tú lo tienes como un paso para su liquidación y que si no firma ese documento no pasa a ser liquidado. Entonces, tener mucho cuidado. Lo que yo recomiendo es lo siguiente: lo programo previo al cese de funciones dentro de la última semana de trabajo o dentro de los 3 últimos días. Por eso siempre es muy importante que el área de recursos humanos o el área de administración esté en contacto continuo con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo para notificar a aquel trabajador que va a haber cese laboral y se le dice, por si acaso, tu examen está programado para tal día, voy, le aviso de forma física, no fue ese día, vuelvo a mandarle una carta de manera formal. Y si es que ya no está trabajando, se lo dirijo hasta su casa. Es más, en minería tenían una buena práctica que eso es hasta con carta notarial, que yo siempre lo tomo como referencia porque tú tienes que asegurarte. Ahora, si tú no lo quieres hacer por una carta notarial, al menos por una carta a su casa, por si acaso, esta es la última vez que se te está programando y si tú no vas, esto, digamos, esto es bajo tu responsabilidad. Pero siempre tenemos que generar esa evidencia. Yo siempre recomiendo se le envíe por correo. Si no tiene correo, se le envía por un cargo antes que termine el proceso de trabajo. Muy bien, y si es que ya se fue, si ya rompió lazos laborales, pues se le manda una carta a su casa, ¿no? Se le manda una carta de aviso. Algunas empresas, por ejemplo, del sector minero, lo ponen con carta notarial. Yo lo diría, como acá es un vacío legal, lo puedes mandar con una carta simple, firmada por el responsable del proyecto, el responsable de obra, el de SOMA, el médico ocupacional, notificando que tal fecha, en tal horario, en tal lugar, está siendo programado por última vez, su examen de retiro y que si él no va, él va a ser el responsable. Pero ya tienes la evidencia que estás dejando, digamos, esa programación. Tener mucho cuidado porque yo sí he visto un caso que el fiscalizador encontró este hallazgo y lo tomó como coacción, que el trabajador fue coaccionado. Ok, gracias, Yuri, por tu respuesta. Vamos con la última pregunta que he podido seleccionar aquí, también me parece interesante. Buenas noches. Con respecto a los proveedores de servicio o los subcontratistas, ante SUNAFIL, ¿qué documentos deben de presentar? Y otra consulta es si una subcontratista que realiza trabajo de altura se tiene que solicitar un CV documentado con cursos especializados. Son dos preguntas en una. Quizás Yuri o Arturo nos pueden ayudar. ¿Podría leer la pregunta nuevamente, por favor? ¿Se cortó? Sí, y con respecto a los proveedores de servicio o subcontratistas, ante SUNAFIL, ¿qué documentos deben de presentar? Bien, todos los documentos que el doctor Yuri ha mencionado. Nosotros, como organización principal, somos responsables de todos los subcontratistas y de todo el personal que ingresa a nuestro centro de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que asumir toda la responsabilidad de las subcontratistas. Todo lo que ha mencionado el doctor Yuri en su exposición, eso es lo que se debe solicitar de igual manera. Y el otro, por favor. Y la otra es,
si un subcontratista que realiza trabajos de altura, se tienen que solicitar CVs documentados con cursos especializados. Por supuesto que sí. Trabajos en altura está considerado un trabajo de alto riesgo. Tiene que ser un personal competente, que tenga educación, formación y competencia para realizar esa actividad de alto riesgo como son los trabajos en altura. Tiene que tener certificación, tiene que tener algún curso sobre trabajos en altura, certificados de trabajo que ese trabajador haya elaborado en actividades similares y el examen médico, sobre todo sobre altura estructural, es muy importante al respecto. Es correcto eso. Muy bien. Siguen llegando las consultas. Yo creo que este tema es de mucho interés para todos y evidentemente hemos querido seleccionar y rescatar aquellas que son bastante significativas, importantes y puedan ser acá resueltas tanto por Yuri como por Arturo. Muchas gracias, Yuri y Arturo. Ha sido una sesión, creo yo, bastante productiva, con muchas enseñanzas, con mucha reflexión. Hemos tomado conocimiento de que Sunafil ha ido evolucionando constantemente. Tiene funciones que no solamente, como vuelvo a repetir, recaen en promover, fiscalizar y en el ordenamiento jurídico, sociolaboral y seguridad de salud en el trabajo, sino también nos brinda asesoría técnica y eso es importante que nosotros también podamos explotarlo. Bien, quisiera agradecer también a todos los participantes que nos acompañan a través de esta conexión y a los que nos siguen también por Facebook. Quisiera luego invitarlos para una próxima sesión que próximamente se les dará a conocer. Si no hay más que decir, doy por cerrada esta conferencia magistral y que todos ustedes tengan muy buenas noches. Hasta luego, Buenas muchas noches. gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches.